Amado, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y que esta paz sea la que testifique de la grandeza que el Eterno ha hecho en cada uno de nuestros corazones. Al Espíritu Santo de Dios agradecemos el simple hecho de que nos permita hoy estar frente a ustedes y que nos da la oportunidad de que seamos canal de bendición y de que a su vez Él nos esté formando y preparándonos para enviarnos y luego hacer un mejor trabajo y una mejor representación de su imagen, de su palabra aquí en esta tierra. Estamos tratando unos puntos bastante significativos, ¿ok? Así que le pedimos, como siempre, que ustedes prestan pero mucha atención, ¿ok? Porque nos estamos metiendo con los tipos de pensamiento. Es muy importante para nosotros no ser manipulados y por ende para nosotros también no caer en el error de manipular nosotros a alguien, que entendamos bien este punto de los tipos de pensamientos, ¿ok? Para esto igual ya le voy a entregar de una vez al ministro Rubiera, que deseamos que el Eterno lo use cada día más. Amén. Padre Dios, recuérdese que las preguntas vienen con manos levantadas y también la pueden escribir en el chat. Ministro, Padre Dios, adelante, Rubiera. La paz del Eterno sea sobre todo y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. En esta noche estamos acá, como todos los viernes, en este glorioso seminario de oración, porque les recalco, esto es un seminario de oración con el tema Señor, enséñanos a orar. Es la primera parte del seminario. Entonces, en la segunda parte estamos hablando sobre los tipos de pensamientos para luego entrar en lo que son las estrategias del Satán. Hemos hablado de diferentes tipos de pensamiento. Hablamos del pensamiento lógico, hablamos del pensamiento divergente, del pensamiento convergente, del pensamiento deliberativo, del pensamiento sistemático. Todo y cada uno de estos tipos de pensamiento se pueden manifestar, como lo hemos dicho antes, en una persona. Ahora, nunca podemos dejar de lado lo siguiente: el hombre actúa conforme a cómo piensa. Y conforme a cómo piensa, hay diferentes tipos de pensamiento. Se clasifica en 15, 16 tipos de pensamiento. ¿Por qué hablamos de esto? Por lo siguiente. Hablamos del pensamiento sistémico como un pensamiento que tiene la capacidad de, cuando este pensamiento se pone en contacto con algo, quiere encontrar a profundidad la verdad de lo que tocó. Es un tipo de pensamiento que simplemente funciona en un formato de pensamiento horizontal porque tiene múltiples salidas. Estuvimos hablando del pensamiento deliberativo, que es un pensamiento que va ligado a las emociones, totalmente ligado a las emociones y a los sentimientos. Estuvimos hablando del pensamiento divergente, donde tiene múltiples facetas de cómo buscarle salida a las cosas. Y estamos hablando sobre el pensamiento convergente, que es un tipo de pensamiento ortodoxo, clásico, que no busca mucha salida, sino que se encasilla simplemente en una sola línea, más particularmente a la línea del pensamiento vertical. Entonces, dentro de todas estas cosas que hemos podido hablar en estos últimos seminarios, esta me parece que es la parte 3 del pensamiento divergente, ¿verdad? Entonces, comenté el slide aquí. ¿Qué tan común es el sentido común del pensamiento convergente?
el pensamiento convergente. ¿Qué tan común es el sentido común? Lo lógico es que una persona utilice el sentido común dentro de todo el andar de la vida del ser humano. Ahora, algo que todos estamos llamados es a lo siguiente. Estamos llamados todos a manejar algo que se le llama conocimiento. Conocimiento. Este conocimiento tiene varias vertientes. La Biblia dice que Dios quiere que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. La Biblia dice que el objetivo del Padre es que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Esa es la intención de Dios, es el propósito de Dios. Ahora, la intención de Dios y el propósito de Dios va juntamente con el esfuerzo del individuo y con la forma de comportarse del individuo. Porque la Biblia dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal amor. Entonces, algo que tiene que ver bastante es el conocimiento. Vamos a hacer la introducción al final de este tema con este texto. Oseas capítulo 4, versículo 6 es el texto más conocido por los evangélicos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, ese es un texto muy utilizado dentro del argot evangélico. El pueblo vino a una destrucción porque le faltó conocimiento. Pero dijimos en la primera clase que el conocimiento Dios lo vertió en la tierra. Entonces, la destrucción es causa y efecto de la falta de conocimiento. Pero si el conocimiento fue vertido en la tierra, el conocimiento no se consiguió porque el individuo no hizo el esfuerzo. Porque el conocimiento Dios lo dio totalmente gratuito. Dios lo dio totalmente gratuito. Este texto todo el mundo lo conoce. Pero esta es la parte A del texto. La falta de conocimiento trae consigo destrucción. Ahora vamos a ver. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la parte A del texto. Pero la parte B del texto dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché del sacerdocio. Pues como te olvidaste de mi ley, como te olvidaste de la ley de Dios, Dios también se volvió del de tus hijos. O yo me olvidé de tus hijos. Entonces, Dios le dijo esto al pueblo de Israel, y esto es un texto trascendental que no es simplemente un texto circunstancial para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que profesa la fe en Dios. Entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché del sacerdocio. Pues por cuanto desechaste mi ley y te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, hay algo que es la causa y el efecto de que la destrucción viene por falta de conocimiento, pero el conocimiento no se adquirió por la dejadez, porque el individuo lo desechó. Una forma es desechar el conocimiento de manera voluntaria y otra cosa es desechar el conocimiento de manera involuntaria. Algo que siempre los apóstoles tuvieron siempre pendiente fue tratar de manejar la verdad. Cristo mismo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, esa palabra verdadera es lo que hace que santifica al individuo
Y es lo que trae consigo el crecimiento. Por eso, Dios tiene un compromiso con la verdad y por eso estableció en su palabra que todo aquel que predique ande en verdad. Entonces, este seminario viene con el objetivo de traer información para que esa información usted pueda ponerla en práctica y usted pueda hacer un autoanálisis para usted poder verificar en qué tipo de pensamiento usted se encuentra, si necesita un cambio de pensamiento, si se encuentra en un tipo de pensamiento, cuáles son los formatos del pensamiento que usted tiene y qué necesita usted para poder cambiar. Bien. Algo que quiero puntualizar es que la falta de conocimiento o la falta de información hace que el individuo cometa errores. Entonces, ya Dios estableció en su palabra lo que se necesitaba, ya no hay nada nuevo. Ya no hay revelación, no hay más palabra. Lo que hay es iluminación de lo ya escrito. Entonces, Dios desde el principio le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, escribe esto, escribe esta ley para que el hombre que la haga viva por ella y el que no muere irremisiblemente. Se le dio desde el principio para que el hombre viva por esta ley, para que el hombre ande por esta ley, para que el hombre ande en la palabra y ande caminando en pos de lo que verdaderamente Dios dijo. Entonces, Dios le dio la capacidad al individuo de que el individuo pueda escudriñar, no simplemente ser oidor, sino que tenga la capacidad de análisis o anacrino, para que el individuo escuche y analice lo que se le dice y que vaya a las escrituras a ver si lo que le están diciendo es verdad o es mentira, como hicieron los creyentes de Berea con Pablo. Escuchaban, fueron, indagaron a ver si estas cosas eran así. Entonces, hay una cosa que es la buena intención con mala información. Entonces, el orden de los factores nunca va a alterar el producto de cuando no tengo buena información, no voy a poder hacer lo correcto aunque tenga buena intención. Algo que siempre nosotros hemos utilizado es este texto. Escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero ¿cómo podemos escudriñarlo, escucharlo, analizarlo todo y poder retenerlo si dentro de este sistema de pensamientos tenemos una situación? Tenemos un sistema que nada más nos da una sola línea, no nos da opciones. Entonces, la persona necesita tener un sistema de pensamiento analítico, un sistema de pensamiento divergente, necesita tener un sistema de pensamiento sistémico, necesita tener un sistema de pensamiento que tenga capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que entender y es que existe la doctrina bíblica y existe el adoctrinamiento. Los tres tipos principales de adoctrinamiento son el adoctrinamiento religioso, el adoctrinamiento político y el adoctrinamiento de la televisión o de las redes sociales o de los medios de comunicación. Una de las principales formas de adoctrinar a las personas es a través de los medios de información, tanto escritos como digitales. Fíjense que usted quiere que algo se venda y usted lo primero que hace cuando usted va a vender un producto es que se busca personas que tengan conocimiento de marketing, que sean
psicólogos de marketing te hacen anuncios para que tú puedas vender lo que tú quieres. Con un anuncio te generan una necesidad, entran a tu psiquis y pueden entonces crearte una necesidad de algo que tú no necesitas. Algo de que tú puedas cambiar la prioridad. ¿A causa de qué? A causa de técnicas psicológicas que se utilizan en los anuncios. Entonces, esta parte del adoctrinamiento se hace a través de una de las cosas de las que vimos, una de las principales fuentes utilizadas para el adoctrinamiento fueron las redes sociales y fueron los medios de información en cuanto a lo que tenía que ver con la pandemia del COVID. Se utilizó muchísimo y ahí se dijo muchísimas cosas. Se dijo muchísimas cosas que todavía hay personas que quedaron frustrados con ese asunto. Y aquí habemos un gran grupo que estamos aquí, vestidos, calzados, y en nuestro juicio cabal. Pero se ligaron tres cosas en cuanto a esto: lo religioso, lo político y lo comercial. Entonces, una cosa es la doctrina, la didascalina, que fue lo que verdaderamente Dios dijo, y otra cosa es el adoctrinamiento. La doctrina es lo que verdaderamente Dios dijo. Es cuando usted se fundamenta en lo que verdaderamente Dios dijo. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina bíblica. Ahora, el adoctrinamiento religioso lo que hace es que te enseña a que tú creas lo que dice el predicador ciegamente, sin la capacidad de que tú puedas analizar y sin el derecho a la objeción ni a la palabra, que fue lo que hizo el catolicismo romano dentro de su comunidad en aquellos tiempos cuando eran el poder. Entonces, una cosa es predicar la sana doctrina bíblica. La sana doctrina bíblica es predicar el mensaje de Cristo. El adoctrinamiento es predicar el mensaje del predicador. Se utiliza un texto bíblico, se malinterpreta, y ese texto bíblico malinterpretado está en la Biblia, pero no fue lo que la Biblia quiso decir. El fundamento de la sana doctrina está en lo que verdaderamente Dios dijo, no en lo que usted cree, ni en lo que el otro cree, ni en lo que el otro enseña. Es en lo que verdaderamente el Eterno se fundamentó. Ahora, con esto podemos decir que Dios está comprometido con la sana doctrina. Ahora, sana doctrina lo utilizan muchas personas que tienen un sistema de adoctrinamiento y le llaman sana doctrina, pero no conocen lo que es sana doctrina. Porque la sana doctrina es lo que verdaderamente Dios dijo. La sana doctrina tiene la capacidad de enseñar, de dar, y le permite al que le escucha, le permite que sea cuestionada. Por eso Cristo, predicando la sana doctrina, le decía a sus discípulos, cuando le enseñaba a los discípulos le hacían preguntas y siempre se la contestaba. Solamente una sola vez, ellos le hicieron una pregunta y le preguntaron: Señor, ¿cuáles son las señales de tu venida y del fin del siglo? Cristo le dijo: a vosotros no os interesa saber las sazones que el Padre tiene en su soberana potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la sana doctrina, Pablo hizo un encargo, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Dicha orden, dejen claro, la sana doctrina es importante, pero la sana doctrina es lo que verdaderamente él dijo. Hay gente que le llaman a los dogmas, le llaman sana doctrina. La verdad no tiene compromiso con el dogma. La verdad tiene compromiso con lo que verdaderamente Dios dijo. Es difícil, pero por ahí vamos.
Entonces, el adoctrinamiento religioso es escuchar sin capacidad de análisis lo que dice el predicador o lo que dice el adoctrinador. La palabra del adoctrinador es ley, constitución y batuta. Y todo el que le lleva la contraria del diablo, y todo el que anda conforme a otra cosa que no es lo que enseña el adoctrinador, es del diablo y se va para el infierno. Sin embargo, Dios es flexible y le da a las personas la capacidad para que la persona busque confirmación, para que la persona analice y le dice que lo oiga todo y que retenga lo bueno. El adoctrinamiento te dice, no escuchas esto, no escuchas aquello, no escuchas lo otro. ¿Por qué? Porque no fomenta la capacidad del libre pensamiento, ni fomenta la capacidad de que el individuo se desarrolle. Por eso andan personas turbados, andan turbados. No escuchen a fulano, no escuchen a mengano, no escuchen a sutano. Pero lo bíblico es que la Biblia dice que lo oiga todo y que retenga lo bueno. Nadie, absolutamente nadie, tiene tanta cosa mala que no tenga nada que dar. Ni nadie tiene tan cosa buena que no haya algún desperdicio en lo que dice. Entonces, el individuo tiene que ser capaz de ser un individuo no manipulable, pero tampoco convertirse en un manipulador. La definición del adoctrinamiento. Para usted convertirse en un predicador de la didascalía, usted lo único que tiene que hacer es predicar lo que dice la palabra. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos dentro del pueblo es que nosotros hemos sido enviados sin instrucción, la gran mayoría. ¿Cómo lo digo? Nosotros tenemos una costumbre dentro del argot evangélico. Alguien conoce varios textos bíblicos y le damos la capacidad al individuo para que el individuo vaya y comience a pregonar la palabra. Sin embargo, en la antigüedad vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo, un erudito, un doctor en la ley. Cuando Pablo se encuentra con Cristo, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da el consejo contra el aguijón. Vete, entra a la ciudad y se te dirá lo que tú tienes que hacer. Se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Pero ¿quién le dijo a él lo que tenía que hacer? Ananías va, ora por él, se sienta y comienza a instruirlo. Luego entonces de que el individuo es instruido y se encuentra en un estado espiritual estable, se encuentra en un estado espiritual, se encuentra con un estado de mente receptivo para la palabra, entonces ya él ha sido doctrinado, entonces él comienza a predicar, pero en medio de la predicación, de llevar lo que Dios dijo en la Torá, de llevar lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, entonces habiendo comprendido la manifestación del nuevo, comienza entonces y Dios le da la revelación del Nuevo Testamento, habiendo escrito la mitad del Nuevo Testamento, pudiendo decir palabras como esta: porque lo que yo recibí del Señor, eso también yo os he enseñado, que el Señor Jesús hizo tal cosa. La noche en que tomó pan, pero ¿lo recibió de quién? Lo recibió del Señor. Ahora hay cosas
que nosotros la vamos a recibir del Señor, pero ya no como enseñanza, porque ya las enseñanzas están establecidas, están en la Biblia. Entonces, hemos puesto y hemos recibido tanta divina cosa de gente que dicen que Dios le dijo. Que Dios le dijo que el que se pone una peluca es el diablo. Que vio uno que se tiñó los cabellos. Que vio otro que se dejó la barba. Que los que tienen barba son del diablo porque los demonios tienen barba. Y otro viene y dice que los que no tienen barba son del diablo, que Dios se lo reveló. Porque un demonio le dijo que los que se dejaban bigote eran del diablo, porque era parecido a Pancho Villa, y Pancho Villa era un asesino. Y tantas cosas que óyeme, recibieron supuestamente revelaciones. Entonces, si vamos al libro de Josué, si vamos a lo que Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que caminara en la palabra y que le diera la palabra. Le dijo a Josué, no te apartes del libro de la ley, ni de día ni de noche. No te apartes de él. Medita en él, anda en él, actúa como él, camina como él, y nadie te puede hacer frente. Y todo lo que haga prosperará cuando tú hagas conforme a lo que está en el libro. Entonces, hay personas que tienen buenas intenciones, muy buenas intenciones. El problema es que una buena intención con mala información trae el mismo desastre. Hay un slide que tenemos por aquí que es una anécdota. Buena información, buena intención con mala información es el mismo desastre. Ustedes ven esto que está aquí, es una tremenda mariposa. Miren eso que trae, una hermosa mariposa y algunos capullitos. Un niño va caminando por el parque y cuando ve el parque ve un capullito, un gusanito que se está moviendo, y el niño con buena intención va y toma, por favor, cierra la puerta, la puerta. Va con buena intención y coge el capullito y lo abre. Le dio el rayo del sol y el capullo muere. ¿Por qué? Porque tenía mala intención. No, el niño tenía buena intención. Pero hay un proceso natural que está establecido por la naturaleza, ponme ese mismo, el cambio, de que la larva tiene que llevar un proceso de metamorfosis para que vaya pasando de un lugar a otro, de un formato a otro, y con ese esfuerzo se van desarrollando ciertas cosas que ya están en el ADN hasta que salga. Entonces, el niño con buena intención violentó, quebrantó el proceso natural, y cuando intentó abrirlo, el desastre fue inminente y el capullo murió. Y el capullo no pudo llegar a ser mariposa. Así hay muchas personas dentro del pueblo de Dios, plagados de buenas intenciones, llenos de buenas intenciones. No juzgamos la intención. No juzgamos la intención que tienen muchas personas de llevar la palabra. No la juzgamos porque tienen buenas intenciones. El problema es que se necesita algo más que las buenas intenciones para que el resultado no sea un desastre. Se necesita que el ministro se presente delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza, que utiliza la palabra de verdad. O sea, esa es la tesis de Dios. Primeramente, déjame ese slide ahí mismo. Para que una persona pueda hacer esto, Dios nos hizo ministro competente de un nuevo pacto.
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahora, nos hizo ministro competente de un nuevo pacto de una manera posesional. Lo poseemos, no lo dieron. Ahora necesitamos ser ministros competentes de un nuevo pacto de una manera práctica. Yo soy ministro competente de un nuevo pacto porque Cristo me hizo ministro competente de un nuevo pacto. Tú eres ministro competente de un nuevo pacto porque Él te hizo ministro competente de un nuevo pacto. Pero esto es como el que entra a la universidad. Entraste a la universidad a estudiar medicina y tienes el primer semestre y lo que te dieron fue contabilidad, ética y cuántas cosas. Todavía tú no conoces el cuerpo humano ni conoces anatomía. Si entonces vas a comenzar a recetar, lo que va al final va a ser un desastre. Entonces, por eso se necesita la competencia en cuanto a lo que tiene que ver con lo práctico, en cuanto a lo que tiene que ver con la capacitación, en cuanto a lo que tiene que ver que el individuo se presenta delante de Dios como obrero. Primero que esté aprobado, no reprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza la palabra de verdad. Sí. Esa es la tesis de Dios. Ahora está la antitesis. Toda tesis tiene una antítesis. Primero me presento delante de Dios. Hay personas que no se presentan delante de Dios. Segundo, hay otra persona, el texto dice aprobado, hay otras personas que no están aprobadas, que sí tienen de qué avergonzarse porque son manipuladores. La Biblia dice que utilizan con astucia las artimañas del error. Utilizan con astucia las artimañas del error. La Biblia dice, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de sus vicios. Entonces se convierten en manipuladores en potencia. Entonces, tienen una forma de ser manipuladores y de que hay personas que aman la manipulación. Hay personas que predican el evangelio y la Biblia dice que Él vino a traer la apertura a las cárceles. Él vino a predicar el año de la buena voluntad, a predicar la apertura a la cárcel del que estaba preso. Y hay personas que salieron de una cárcel para entrar en otra cárcel. Salen de la cárcel del pecado para entrar en la cárcel de la religión. Y hay personas que tienen una capacidad mental que están presos y no quieren salir. No buscan salir, sino lo que buscan es acomodarse en su propia cárcel. Ese individuo está en la cárcel y lo único que quieren son comodidades para su cárcel. Consígueme un aire acondicionado, consígueme un televisor, necesito un inodoro que sea más cómodo, necesito cambiarle la pintura a mi cárcel. Y pasan su vida 10 años, 20 años, 30 años, cambiando de color y cambiándole el formato a su cárcel. Dentro de una poesía hubo un gran cantautor que utilizó que él vivía en una jaula de oro y que como quiera la prisión, aunque fuera en una jaula de oro, es una prisión. Hay personas que tienen la capacidad de ser libre, pero el hombre libre tiene la responsabilidad de pensar por sí solo, pero muchos no quieren. ¿Ustedes quieren ver esto? Sobre lo que es la manipulación y el adoctrinamiento. Dice que las guerras
envían a personas jóvenes a pelear la guerra con personas jóvenes iguales que ellos, que no se conocen, a pelear la guerra de viejos que sí se conocen, por diferentes ideologías. Hemos tenido guerra religiosa por adoctrinamiento. ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Qué fueron cuántas cosas? Todo eso lo hace el adoctrinamiento. El adoctrinamiento no te deja mirar de manera objetiva. Porque tú no puedes ver lo que el adoctrinador siembra en tu mente. La doctrina, que es la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El adoctrinamiento te quiere poner una venda. La doctrina dice que te abre los ojos del entendimiento. Entonces, la Biblia dice, mirando a cara descubierta. La Biblia dice que habían personas que tenían un velo de religión, un manto de religión. Y ese manto de religión le cubría el rostro. Y dice que cuando ellos leen a Moisés, todavía tienen un manto, un velo que no lo deja ver. Pero luego entonces su mente, su corazón, sus ojos le serán quitadas la venda cuando vengan a Cristo. Ahora, algo que es importante con este pensamiento convergente es que se necesita la información y ponerla en práctica. Necesitamos la información para ponerla en práctica. No podemos ser manipuladores. Tenemos que ser ministros competentes de un nuevo pacto que estamos llamados a, primero, a llevar la verdad y a administrar la verdad para que esta verdad haga libre a la persona. Entonces, estamos llamados, se nos mandó a llevar la verdad, a desatar a la persona, no a atar a la persona con fábula, con cuento, con mentira y con cuento de camino. Donde no hay manejo bíblico, donde no hay conocimiento bíblico, inmediatamente impera el cuento de camino, el adoctrinamiento y la manipulación. Es algo bastante difícil de uno tener que expresarlo, pero ustedes quieren ver dónde se centraliza los grandes errores que hemos cometido dentro del Santo Evangelio. Todo se encuentra simplemente en cuando nos despegamos del texto bíblico, de lo que verdaderamente Dios dijo, por lo que yo entiendo y por lo que yo creo. La manipulación trae consigo guerra de intereses. La manipulación trae consigo que yo manipule a otra persona por mi propio ego, manipule a otra persona por interés de dinero, manipule a otra persona simplemente por el hecho de que yo tengo un vacío existencial y yo quiero ser reconocido, que yo tengo sed de prestigio. O sea, y cuántas cosas. Entonces, el origen de todo está en cuanto nos desconectamos. Tenemos una mala enseñanza y esa mala enseñanza hace que la persona haga lo incorrecto. Dice,
por una mala enseñanza, mucha gente aprende a hacer correctamente lo incorrecto. Esa es una frase de Jairo de la Cruz, de nuestro hermano Gamaliel. Por una mala enseñanza, mucha gente aprende a hacer correctamente lo incorrecto. O sea, dentro de lo incorrecto, creen que es lo correcto. Entonces, cuando la persona es el adoctrinador, el que adoctrinó a la persona le enseña esto, dice, sí, esto es así, esto es lo correcto. Aprenden a hacer correctamente el adoctrinamiento, pero dentro de la doctrina está incorrecto. Entonces, este tipo de pensamiento trae consigo una situación, y es que, recuérdense que le dije que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces, un grupo de personas con un pensamiento deliberativo pueden ser guiados con una persona con un pensamiento convergente. Pueden ser guiados por una persona con un pensamiento divergente. Entonces, si el individuo quiere llevar a la persona al otro lado, quiere llevar a la persona al otro lado, del que el que tenga un pensamiento convergente, tenga un pensamiento divergente, lo quiere ayudar. Ahora, el adoctrinador no quiere que la persona salga del sistema de pensamiento sistémico, porque entonces si sale del pensamiento sistémico y llega a un pensamiento convergente, entonces ya tiene la misma capacidad de pensamiento. Ahora, nunca va a querer que el individuo llegue a un pensamiento sistémico, porque va a encontrar múltiples salidas e inmediatamente va a ver que la persona no es un predicador de la verdad, sino es un adoctrinador. Entonces ya va a ver la verdad tal y como está escrita, y ya no va a ver al predicador como un predicador verdadero, sino como un predicador de la falsedad, porque le han sido abiertos los ojos del entendimiento. La capacidad o el deseo de todo maestro es que sus alumnos avancen. El propósito de este seminario es que usted avance. Nosotros tenemos personas que recomendamos. Los recomendamos a carta cabal. Los recomendamos. Personas que estudiamos con ellos, que oímos su mensaje, que vamos a su seminario, que nosotros lo comprendemos. Y los recomendamos. El adoctrinador no recomienda a otra persona. Siempre que quiere convertirse en que él es la última Coca-Cola del desierto, en que él es el ombligo del mundo, en que él es el que tiene la máxima revelación. Sin embargo, el predicador, el que enseña la sana doctrina, recomienda a otra persona, porque la Biblia dice que tú tienes que considerar a los demás como superiores a ti. Para nosotros, para mí es un orgullo tener al maestro José Briceño, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro maestro, y a quien lo recomendamos donde quiera que vamos, y de quien decimos que no somos dignos de resaltar el calzado de los pies en cuanto a la teología. Y eso me va hacia mí menos discípulos o más discípulos. Ahora hay personas que se incomodan con eso. Pero ¿qué podemos decir? No podemos decir otra cosa. Para mí, el mayor maestro de habla hispana, maestro José Briceño. Usted podrá tener suyo. Para mí, Briceño lo máximo.
porque me enseñó a ver la vida, el evangelio de otro punto de vista, de otra perspectiva. Fue uno de los instrumentos que Dios usó para abrirme los ojos del entendimiento. Ahora, tenemos que avanzar. Tenemos que echar para adelante. Tenemos que convertirnos en ministros competentes de un nuevo pacto, haciendo nuestra diligencia. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer para facilitarnos la escuela. Se nos hizo la universidad a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a través de que Él vertió el conocimiento en la tierra. Ahora tenemos que hacer la diligencia de sentarnos a buscar ese conocimiento, a enseñar ese conocimiento, a practicar ese conocimiento, a vivir ese conocimiento y a tener el crecimiento a través de ese conocimiento. La manipulación es una manipulación e intimidación, es una regla fundamental en el adoctrinador. Ahí está el diablo. Dios te va a matar. Eso tiene demonio. No escuche esto. ¿A quién le creo? Yo me he sentado, siento, a escuchar a comunistas, marxistas, leninistas, y le oigo su conferencia y me siento y los escucho. ¿Cómo tengo yo la capacidad de poder sentarme a poder hablar con un comunista si no lo escucho? O sea, ¿cómo puedo yo sentarme a hablar con un ateo si no lo escucho? No, tú no puedes oír eso. No, no. La Biblia dice que lo oiga todo y que retenga lo bueno. Pero el adoctrinamiento te dice, no lo oiga. No oiga lo que dicen en esa iglesia. No oiga lo que dicen en la otra. ¿Por qué? Porque tienen un sectarismo en la mente, de que solamente ellos son los que se van a salvar y que los otros son los que se van a perder. Entonces, es muy difícil, pero el adoctrinamiento induce a la persona a convertirlo en un esclavo del pensamiento, lo convierte en un esclavo de su propio pensamiento. La verdad te hace libre. Hay de vosotros, escriba y decir, fariseo hipócrita, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros como evangélicos tenemos una costumbre. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Buscamos las almas. Traemos las almas. Luego entonces comenzamos a adoctrinar las almas. Lo que adoctrina las almas, adoctrina las almas. Hay un grupo que se queda, hay otro grupo que utiliza el sentido común y dice, no, esto no es, y escapa por su salvación. Se va para otro lado. ¿Por qué? Porque hay personas que utilizan los 2 hemisferios del cerebro. Dicen, no, aquí no hay sentido común. Es una cosa de loco. Y llegan a otro lugar. Sin embargo, los que se quedan en la caverna le chuban a Cerbero y a todas las regiones que podían tener los dioses del Olimpo, se la chuban atrás, lo maldicen, le dicen que se van para el infierno y cuántas cosas. Entonces,
muchas personas que su nivel de adoctrinamiento es tan grande que no son cristianos, sino lo que son es una secta. Una secta dentro del cristianismo. Una secta donde la manipulación y el adoctrinamiento lleva a las personas a hacer muchas cosas que no son debidas. Muchas. Otras que se van al extremo, como fue el caso que hizo Jin Yong, que se fueron allá a la isla de Guyana y hubo un envenenamiento masivo porque Cristo venía. Entonces, necesitamos que no nos pase esto, porque la ignorancia es haber aprendido de la mala enseñanza. Entonces, todos somos ignorantes en algo, pero ningún cristiano debe de ser llamado a ser un ignorante de las Escrituras. Estamos llamados, señores, a crecer. Estamos llamados a no andar en un pensamiento convergente. Estamos todos llamados a utilizar un sistema, a tener un sistema de pensamiento sistémico. Entonces, no podemos seguir formando personas con pensamiento deliberativo, fundamentándolo en emociones y en sentimientos. Estamos llamados a fundar personas que tengan pensamiento divergente, que tengan pensamiento sistemático, pero una persona con un pensamiento vertical nunca podrá formar una persona a que tenga un pensamiento horizontal. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso Cristo era un tipo de centro. No era ni de los fariseos, ni era de los saduceos. Cristo era de Dios. Vino a traer la palabra. No se fue ni para este lado ni para el otro lado. Yo hago lo que mi padre dice. Voy a cruzar allí para que se cumpla la palabra. Cristo tenía un compromiso con la palabra del Padre. Ahora, una pregunta. ¿Tú con quién tienes un compromiso? O sea, ¿con quién tú tienes un compromiso? ¿Con quién lo tienes el compromiso? Bueno. Si lo tienes con Cristo, tienes que identificarte con la verdad. Entonces, hoy vamos a dar por terminado este pensamiento para que sigamos avanzando. Pues tenemos por ahí, mire, estamos preparándonos para entrar a la estrategia del Satán, pero necesitamos poder comprender. ¿Por qué? Porque todo el mal y toda la inconveniencia dentro de un estado de mente como este, todo se lo echamos al diablo. Todo se lo echamos a los demonios, incluyendo mi misma culpa. Porque hay cosas que no hay un diablo ni un demonio por kilómetro, pero fue el diablo. Amén, 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 amén. Bien, bien, ministro, Padre Dios, buena clase. Sí, entrar al tema del Satán sin uno entender que es un pensamiento deliberativo es peligroso. Nunca comprenderíamos ahí exactamente qué es eso de Satanás, qué es eso de demonio, qué es eso de ángeles caídos. Con un tipo de pensamiento convergente, tampoco se puede entender el sistema del mal. Recuérdese que estamos trabajando en el libro El mal que mora en mí. Una de las cosas principales que tiene el ser humano es que no tiene la capacidad de conocer ni el bien ni el mal. Es muy posible que algo que usted se encuentre que lo considere bueno sea lo peor que le haya pasado en su vida.
como es el caso de Laet o el No, no, es una broma. De verdad, nosotros no sabemos, o sea, solamente tenemos que mirar la cantidad de errores que hemos cometido y que cuando nosotros estuvimos ante esos errores, es posible que nosotros calificáramos cada uno de esos errores como algo bueno. Así que de ahí la insistencia del Eterno, de la palabra, del Espíritu Santo, de que andemos por el Espíritu para que así podamos tener más aciertos y menos errores. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad no la tenemos de conocer el bien ni el mal. Entonces, entrar a este tema del Satán con un pensamiento vertical, caemos debajo del eslogan que el ministro Rubiera acababa de enseñar, que una buena intención con una mala formación es igual a un desastre. ¿Ok? Entrar a estos temas espirituales con una mente, alguien dijo que tanto paraguas como la mente funcionan abiertos, no cerrados, no cerrados, ¿ok? Usted trate, mire, fíjese que se le ha dedicado a este tipo de pensamiento convergente 3 clases. Esta es la clase número 3. Han habido solo 2 personas, me han dicho, yo vuelvo, yo la he repasado como 3 o 4 veces. Es muy importante entender qué es un tipo de pensamiento para que así yo pueda calificar o cualificar y ver qué pensamiento yo domino, pero sobre todo también qué pensamiento me tiene a mí dominado. Para que nosotros podamos entender qué es esto de la estrategia del Satán. Pregunta Gloria, o más bien hace un aporte, dice que conoció una iglesia que los miembros, especialmente hombres, no se pueden hacer el cerquillo en la frente porque esto es pecado. Ministro, ¿qué es esto? ¿Adoctrinamiento? ¿Esto es un pensamiento deliberativo? ¿Esto es un pensamiento convergente? ¿Qué es esto? Dentro de una mala enseñanza. Una mala enseñanza. ¿Por qué? Porque subieron al tribunal y pusieron dogma a la altura de la palabra. O sea, señores, la iglesia conoce poco sobre lo que es pecado, sobre lo que es el pecado y pecado, ¿verdad? En la próxima clase vamos a dar 5 minutos a los tópicos de lo que es el pecado, a la luz de la Biblia. Vamos a hablar de lo que es el pecado, porque si ella dice que hacerse cerquillo es pecado, si haces un cerquillito es pecado, en otra que dejarse el bigote es pecado, que dejarse la barba es pecado. Vamos a hablar los primeros 5 minutos de la próxima clase sobre lo que es pecado. Sería bueno. Ahí estaría una clase de amateología ahí, ok, viendo, pero recuérdese que hay dos definiciones, que es pecado comisión y omisión, y la iglesia está llena de lo que es el pecado de omisión. O sea, entre un pecador perdonado y un pecador que no ha sido perdonado, la diferencia es esa, que uno ha sido perdonado y el otro no, solo esa, ¿ok? No más nada. Amado, tomemos esto en serio. Damos gracias al ministro Ray que está con nosotros, que cada día más se integra más, mi hermano. Padre Dios, Padre Dios, Padre Dios. Creo que veo por ahí a la rabina Julia. Julia, qué bueno que está con nosotros. Tuviste un día, otro, tú sabes, esto igual, de verdad, gracias por estar con nosotros. Espero que se siga dando. Tenemos a Hani también, Hani, Padre Dios, a Rosa, a Francis Feli, a Marta, a Sheila. Tenemos a Lupes de los Santos, Lupe, que la paz de Dios sea contigo. Tenemos a Marta también, tenemos a Katy Martínez y a Iglesia, Refugio en Cristo. Oiga, venimos con el pensamiento mágico. ¿De dónde viene? Tenemos a Denise. Denise, pregunta, ¿tiene Denise? Ay, perdón. Sí, tengo una pregunta. En la parte que
el pastor Alexis estaba hablando de que la iglesia desconoce lo de pecado. Um, Pienso o sea, yo quiero decir que pienso que esta es una de las razones por la cual la iglesia comete tantos errores en ese punto. Porque es que cuando tú te quieres cuidar de una esquina, tú a veces te caes de la otra. Entonces empiezan uno sobre uno, y han puesto tantas cosas para cuidar de un pecado que entonces pusieron 100 más por arriba. O sea, eso realmente ha confundido demasiado. A mí misma, que no tengo mucho en la iglesia, realmente yo cuando llegué, yo no sabía ni qué podía preguntar, ni qué no, porque no quería caer en pecado. Entonces uno llega como un zombie. ¿Qué digo? ¿Qué puedo decir? Si digo, cónchale, eso está en pecado, sigo esto. Realmente esta clase han sido una maravilla. Bendiciones para los dos. Gracias, amado. Un honor tenerte y un honor tu aporte y también tu comentario ahí. ¿Ok? Por eso le digo, sí, amados. La clase pasada muchos me la han pedido. Estoy trabajando en eso. Estamos trabajando en enviarla. ¿Ok? ¿Alguien tiene preguntas? Pregunta para el maestro o también igual un aporte, como también decía Denise. Pregunta, ¿alguien levantó la mano? Tengo un nuevo mensaje. Un maestro dijo que en la iglesia hay muchos hijos nacidos de nuevo, pero con mente de tinieblas. Ok. Todas estas son, así mismo, mi hermano Ryan. Todo tiene que ver con el tipo de pensamiento que nosotros tenemos, que son como el color de los lentes, que nos enseñan a mirar de un solo lado, y lamentablemente nosotros tenemos que ver a Dios como el Dios de todo. Y muchas personas pretenden coger la franquicia para ellos, o la patente de que Dios es de ellos. Y realmente Dios es el Dios de todo. Oiga, Dios es el Dios de los testigos, de los adventistas, de los mormones. Y como bien decía el maestro, un pensamiento sistémico es algo integral, donde nosotros vamos viendo a Dios por todos los lados. La sabiduría de Dios, Dios la puso en cada cabeza. ¿Quiere aprender más de Dios? Escucha a todos. Y aquí hay que tener la capacidad de, él dijo, de escudriñarlo todo. Desecha lo malo y retén lo bueno, pero escucha a todos. Escucha a todos. Ok, amados, si no hay pregunta, paz de Dios, nos estamos viendo el próximo viernes con el pensamiento mágico. Se parece mucho al creativo. Es posible que muchas de las cosas que usted esté pidiendo en oración realmente es que usted tiene que crearla. Y esa confusión entre que yo pido lo que Dios espera que yo haga, crea un lío ahí bastante grande e intenso, y hasta que usted no entienda que lo que usted pide es usted que tiene que crearlo, y no que lo que Dios le dio realmente fue la habilidad y la capacidad y la creatividad para que usted lo haga. Sin embargo, uno está sentado o acostado. Imagínese qué usted va a hacer si cada vez que usted entra a su casa, donde sea, el hermano suyo está ahí acostado pidiéndole $100, $200, $300 y nunca se para de esa cama. Usted igual no se lo va a dar. Lo mismo pasa, nosotros pasamos 10, 15 años orando por algo que es uno que Dios nos ha dado la capacidad de crearlo, de hacerlo, de inventarlo, y de que eso no transforme nuestras vidas, y nosotros por ser holgazanes, bueno, pues no lo hacemos. Ministro Rubiero, ¿te va a decir algo? Amén, 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 amén. Amado Padre Dios, ahí le mandamos la clase. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por estar. ¿Ok? Amén, amén.